Buenas tardes, yo soy Cintia Rolón, residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco, y este es mi ateneo correspondiente a mi rotación por el Servicio de Microbiología del Hospital Perrando, el cual lo denominé Streptococcus pneumoniae, una que es un importante agente causal de infecciones. Bueno, primero voy a hablar un poco de la epidemiología. Las características, hacer un repaso de las características generales del neumococo, de los factores de virulencia y la patogénesis, sobre el diagnóstico microbiológico, la sensibilidad antimicrobiana y por último un poco de los serotipos y las vacunas. Bueno, con respecto a la epidemiología, la infección del neumococo generalmente se da en los dos extremos de vida. La población más frecuente afectada es la población pediátrica, niños de menores de 5 años, y luego vuelve a aumentar el riesgo en personas mayores a 65. En el 2015 se estimó en las Américas que su incidencia por la infección del neumococo era de 358 casos por cada 100.000 niños, en donde hubo 5.700 muertes. El neumococo causa diferentes infecciones, pero las causas de muerte por las infecciones neumocócicas, la mayoría es por la neumonía, que representa un 81%, y la meningitis un 12%. A partir del 2000 se empieza a dar la vacuna pentavalente, y se estima que a nivel global, a partir del 2015 del 2000 al 2015, disminuyó la muerte más de un 50%, siguiendo después de esa introducción de la vacuna conjugada. Pero a pesar de eso, en el 2016, el Streptococcus pneumoniae fue la principal causa de morbimortalidad por infecciones respiratorias a nivel mundial. Bueno, con respecto a las características generales, el neumococo pertenece al género Streptococcus, de la familia Streptococcaceae. Es un coco gram positivo que se encuentra formando diplococos o cadenas cortas. Es un anaerobio facultativo microaerófilo dando catarasa negativa. También es un microorganismo nutricionalmente exigente que crece bien en agar sangre y en menor medida en agar chocolate. Y es un colonizante de la nasofaringe humana, pero puede llegar a ser patógeno, causando una amplia variedad de infecciones. Con respecto a los factores de virulencia, el neumococo está compuesto por una cápsula, una membrana celular, una pared celular, una membrana celular y el citoplasma. Dentro de los factores de virulencia tenemos la cápsula, que es el principal factor de virulencia, que está formado por proteoglucanos, en donde esto es lo que le da la diferencia de los distintos serotipos debido a la cápsula de estos polisacáridos. Y lo que hace también va a adherirse a la superficie celular y está involucrado en la formación de biofilms, lo que hace que evite el complemento, la eliminación del complemento. Después, con respecto a las proteínas, tenemos las proteínas de superficie, que esta proteína de superficie es importante para la adhesión a los epitelios y está involucrada en el mecanismo de eliminación del neumococo. Produce lisis celular. Después la neumolicina, que es una proteína intracelular que cuando se produce una ruptura en la pared y en la membrana celular, esta neumolicina es liberada, y esta neumolicina es citotóxica, causando la lisis celular. Y después tenemos la autolicina, que justamente es la que causa la liberación de la neumolicina. Con respecto a la patogénesis,
Como ya dije, es el principal reservorio se encuentra en la colonización, o sea, es colonizante de la nasofaringe y hay una alta prevalencia, casi el 80%. Después puede causar enfermedades invasivas, que estas enfermedades invasivas son de notificación obligatoria, tienen menor frecuencia, pero a su vez tienen una mayor tasa de mortalidad. Dentro de estas enfermedades invasivas tenemos a la meningitis, a la neumonía, a la bacteriemia, y también puede causar enfermedades no invasivas que como no son de notificación obligatoria no se va a conocer la incidencia, pero son de mayor frecuencia que las enfermedades invasivas. Lo importante es que son a menor frecuencia, son inversamente proporcional la tasa de mortalidad con el porcentaje de frecuencia. Dentro de estas enfermedades no invasivas tenemos la otitis media aguda, la sinusitis y la neumonía localizada. Bueno, para que a partir de la colonización del Streptococcus pneumoniae, la persona colonizada puede transmitir esta bacteria a partir de las secreciones respiratorias, y esta puede llegar a puede invadir a partir de la aspiración, provocando neumonía. También se puede llegar a la bacteriemia y causando también meningitis, o puede ser una invasión local causando las enfermedades no invasivas como una otitis media. Para que el pasaje de colonizante a patógeno va a depender del individuo, va a depender de la edad del individuo, de los factores de riesgo del individuo, y es importante que a partir de ser colonizante, cuando entra la bacteria al epitelio respiratorio, el primer contacto con el epitelio lo que hace, por su cápsula cargada negativamente, eso evita que sea degradado por el moco. Entonces, asimismo va a degradar los cilios, y con las proteínas de superficie lo que hacen van a evitar la interacción con el sistema de complemento, también van a evitar que el reclutamiento de los neutrófilos, y van a degradar el factor plaquetario para poder así ingresar al epitelio respiratorio a través de los glicosaminoglucanos, y así llegar al epitelio respiratorio causando ya una patogénesis. Con respecto al diagnóstico microbiológico, principalmente tenemos la observación microscópica con la coloración de Gram y el cultivo de identificación. Las muestras principales en donde se puede llegar a encontrar el Streptococcus pneumoniae va a ser hemocultivos, líquidos cefalorraquídeos o muestras respiratorias. No es tan fácil llegar al diagnóstico del neumococo, justamente si son muestras de sitios estériles y se lo aísla, generalmente se lo puede considerar como que es el patógeno, pero cuando se trata de muestras respiratorias es difícil o está el inconveniente de considerar si es colonizante o si es verdaderamente patógeno. En la observación microscópica, en la coloración de Gram, vamos a ver los cocos Gram positivos, que generalmente son células ovaladas o lanceoladas. Generalmente se pueden encontrar en cadenas cortas, pero son más común encontrar como diplococos. Con respecto al cultivo e identificación, se va a sembrar en medio agar-sangre. Son nutricionalmente exigentes, en medio agar-sangre ovina, y como son microaerófilos, también se necesita incubar a 35-37 grados Celsius en aerobiosis con 5% de dióxido de carbono, tanto el agar-sangre como el agar-chocolate. En el agar-sangre se va a ver unas colonias alfa hemolíticas
son características, se dice que son colonias umbilicadas, y dependiendo de la cantidad de cápsula que puede tener la bacteria, también se pueden encontrar como gotas de agua. Y en agar chocolate, las colonias va a haber un crecimiento más pobre que en agar sangre, y las colonias son más pequeñas y se ve un color amarillo verdoso. Con respecto a las pruebas, tenemos la sensibilidad a la autoquina, que se considera sensible un halo mayor o igual a 14 milímetros, pero es importante recalcar que hay neumococos que son resistentes a la autoquina, y hay otros Streptococcus que no son neumococos, que son sensibles a la autoquina. Por ejemplo, los del grupo Viridans, principalmente el grupo Mitis, que pueden llegar a ser sensibles a la autoquina. Entonces el punto de corte es mayor o igual a 14 milímetros, y se considera que la solubilidad en bilis es la prueba confirmatoria. La solubilidad en bilis, principalmente el desoxacolato de sodio, va a producir la lisis, la autolisis del neumococo. Entonces se va a observar una desaparición de la turbidez en caso de que la solubilidad en bilis sea positiva, si se trata de un neumococo. También tenemos otras pruebas para el diagnóstico microbiológico, como la detección del antígeno en un test inmunocromatográfico. Es una prueba rápida para la detección del antígeno urinario que se utiliza para pacientes que presentan neumonía. También se puede hacer para un diagnóstico en líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis. Tiene una alta sensibilidad y especificidad en orina, pero más sensible y específico en el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos los métodos automatizados, como el Phoenix, el VITEC o el FIMARRAY, que está presente en el panel de neumonías, de sepsis, de infecciones respiratorias y meningitis. Y por último también tenemos métodos moleculares, una PCR multiplex convencional, en donde es para detectar el tipo capsular que presenta, y en donde se determinan los genes de la autolicina, la neumolicina y de la proteína de superficie de la PSPA, pero generalmente tiene la desventaja que se necesitan que las muestras sean estériles. Bueno, con respecto a la sensibilidad antimicrobiana, la resistencia a beta-lactámicos se va a dar por la alteración en las PBPs. El neumococo presenta 6 PBPs, pero generalmente las mutaciones en los genes más frecuentes son en los genes 2B, 2X y 1A, ocasionando menor afinidad por los beta-lactámicos. Hay pocos serotipos que están asociados a la resistencia a la penicilina, como el 14, el 23F, el 19F, 19A, 6A y B, 9B y 24. Entonces, lo primero que se hace para ver la resistencia a los beta-lactámicos es el test de difusión con el disco de Oxa de 1 microgramo. Entonces, si el halo del disco de Oxa da mayor o igual a 20 milímetros, se considera sensible, y si da menor o igual a 19, se considera intermedio o resistente. Es un excelente predictor de la sensibilidad. Si da un halo mayor o igual a 20, se correlaciona perfectamente con una SIM-APEN, a penicilina, de menor o igual a 0,06. Pero en el caso de que dé un halo de menor o igual a 19, no podemos decir si se encuentra en una resistencia intermedia o si es resistente verdaderamente.
Entonces, a pesar de ser muy sensible para detectar la no sensibilidad, no se puede categorizar si es intermedio o resistente. Por eso es importante la SIM-APENI, porque puede haber falsa resistencia a partir de la OXA, entonces se necesita la SIM-APENI. Para el tratamiento de meningitis neumocócica, a partir de la SIM-APENI se puede realizar la SIM-APENI o la SIM-acefalosporina de tercera, como cefotaximia o ceftriaxona. Sí, es muy importante conocer la resistencia a los betalactámicos para así poder determinar el tratamiento correspondiente. En caso de no tener las dos SIM, y se debería hacer al menos una, se opta por hacer la SIM a la cefalosporina de tercera, porque en sí va a ser el tratamiento, la terapia del tratamiento. Eh, entonces, para meningitis, para neumonía lo que se usa generalmente es ampicilva más banco, y para meningitis se usa una de tercera, cefotaximia o ceftriaxona, más banco. Con respecto a la resistencia de los macrólidos, esto se puede dar por la modificación del sitio blanco, por metilasa ribosomal, por eflujo con bombas de flujo, o por modificación del sitio de unión ribosomal por mutaciones, pero en realidad es poco frecuente. Entonces, para el informe, el criterio de informe con respecto a la PENI, a la cefalosporina tercera, si el aislamiento es de meningitis, o sea, si el aislamiento del neumococo proviene de un líquido cefalorraquídeo, el laboratorio debería informar solo los puntos de corte para meningitis. La CLSI recomienda hacer por SIM a la SIM-APENI, a la cefalosporina de tercera, o amero, y banco por SIM o por difusión. Epidemiológicamente en Argentina no se corresponde hacer la SIM amero, ni tampoco la SIM banco. El banco solo ya es suficiente por difusión, porque no existen neumococos que hasta el momento que sean resistentes a banco. Entonces solo con el banco por difusión ya está. Ahora, en caso de los aislamientos que no son de no meningitis, es importante, que se informen las dos interpretaciones de ambos puntos de corte, tanto para meningitis como para no meningitis. A partir del disco de OXA mayor a 20 se predice la sensibilidad PENI, y se considera sensible a todos estos antibióticos. Con un halo menor a 19 puede ser resistente, intermedio o sensible a PENI. Por eso es importante la SIM, que en realidad es el gol estándar. Bueno, los antibióticos que se ensayan por método de difusión en medio Müller Hinton sangre son esta lista, y acá están los puntos de corte. Tanto se debe aclarar cuando es meningitis, solo el punto de corte meningitis, y cuando provienen de sitios no meningios, se debe aclarar los dos puntos de corte, y tanto para la penicilina parenteral y para la penicilina oral. Bueno, con respecto a los serotipos y vacunas, se han descrito aproximadamente 100 serotipos y 45 grupos capsulares de los neumococos. Se denomina serotipo a los aislamientos que tienen las mismas propiedades químicas e inmunológicas, y a los serogrupos, que son un grupo de serotipos que comparten esas mismas propiedades inmunológicas, y la distribución de estos serotipos va a variar dependiendo de la edad. Hay algunos serotipos que que son más frecuentes en los niños, y otros más frecuentes en los adultos, y también va a depender de la gravedad de la enfermedad y de la región.
Hay algunos serotipos que se encuentran más asociados, por ejemplo, a neumonía, que son los serotipos 14, 1, 5 y 6B, y hay otros serotipos más asociados a meningitis, como el 14, el 6B, el 18, C, el 19F, 23F y 5. Bueno, con respecto a las vacunas, hay tres tipos de vacunas. Las vacunas polisacáridas, que son polisacáridos purificados de 23 serotipos. Estas vacunas polisacáridas se recomienda dar en pacientes mayores a 65 años porque son T independientes, entonces no van a generar anticuerpos de memoria, entonces solo se da a los niños menores de 2 años, no se les recomienda dar porque tienen linfocitos inmaduros. Entonces están las vacunas conjugadas, que son polisacáridos conjugados con una variante recombinante no tóxica de la toxina difterica, y esto tiene la ventaja de ser T dependiente, entonces van a generar anticuerpos de memoria de tipo IgG, y están en desarrollo las proteínas proteicas, que como si bien sabemos que la cápsula es el mayor factor de virulencia, las proteínas también son factores de virulencia, y en este caso van a tener la ventaja de no correlacionarse a un serotipo en particular. Bueno, con respecto, entonces, hasta el año de vida en el calendario, a partir del año 2012 se incluye en el calendario como vacunación obligatoria el neumococo con la vacuna conjugada, 13 valente, y se recomienda 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 12 meses. La vacuna conjugada tiene 13 serotipos, que son estos, y después tenemos la vacuna polivalente, que está recomendada a los adultos mayores a 65 años, y que la vacuna polivalente, como ya dije, tiene 23 serotipos, que son estos. Entonces, el esquema de vacunación en personas mayores de 65 años, si antes ya se le dio la vacuna conjugada, está establecido que sean 2 dosis, puede ser una dosis con la vacuna conjugada y al año se pone la vacuna polisacárida, o al revés, si ya se le pusieron la vacuna polisacárida, al año se le pone la vacuna conjugada. Y si hay personas que habían recibido la vacuna antes de los 65 años, igual deben recibir las 2 dosis después de los 65 años, tanto la conjugada como la polisacárida. Bueno, existe un sistema de redes de vigilancia de los agentes responsables de neumonía y meningitis, que se llama CIREVA, en donde ahí se va a proveer la información de los datos de la distribución de los serotipos, de la susceptibilidad a los antibióticos, y también es importante la información epidemiológica. Se da esta red de vigilancia del Streptococcus pneumoniae, el neumococo, la Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitidis. En la actualidad participan 17 provincias, dentro de estas están 70 hospitales y la ciudad de Buenos Aires. Y este es un artículo que se hizo en la población pediátrica en Argentina del periodo 2006 y 2019 para ver la progresión de los serotipos a partir de la incorporación de la vacuna. Acá vemos que en el año 2012 se incorporó la vacuna 13 valente, y vemos que las barras verdes son los serotipos que están en la vacuna, que están incorporados en la vacuna, y en la parte de arriba las barritas grises son los serotipos no incluidos en la vacuna. Entonces se ve
que a partir de la incorporación de la vacuna, los serotipos vacunales van disminuyendo y los serotipos no incluidos en la vacuna aumentan. Lo mismo pasa con, si se tiene en cuenta los números de casos, son la curva naranja a partir de la vacuna 13 valente incorporada en el 2012, los serotipos que están incluidos en esa vacuna iban disminuyendo y iba aumentando los serotipos no vacunales. Entonces se dice que hay un intercambio entre los serotipos vacunales y no vacunales después de la incorporación de la vacuna, a pesar de que igual el número de casos disminuyó notablemente. Con respecto a la resistencia a los distintos antibióticos, la resistencia a distintos antibióticos también están relacionados a distintos serotipos. Algunos serotipos están más relacionados a la resistencia a la peni, otros a la eritro, a la tetra y a la trimetrosulfa. Y se ve que el serotipo 19A es un serotipo que se caracteriza por presentar múltiple resistencia a estos antibióticos y se observó que este serotipo presenta una emergencia y esta emergencia puede estar asociada al uso de macrólidos. Entonces, este es un artículo en donde se caracteriza a partir del serotipo 19A los casos entre 1993 y 2014 en la Argentina, que se ve que después de la incorporación de la vacuna 13 valente, si bien disminuyeron la proporción de los serotipos 19A, la mayoría presentaba resistencia a la penicilina. Es decir, que a pesar de disminuir el porcentaje de los serotipos del 19A, casi el 80%, el 90% eran resistentes a la penicilina. ¿Sí? Bueno, con respecto a la resistencia, entonces vemos que en los aislamientos invasivos en chicos menores de 6 años, la resistencia se da principalmente en la trimetroprima sulfa, en la peni, en la tetramino ciclina y en la eritro. Y con respecto a los pacientes mayores de 18 años, se da mayor resistencia en la trimetroprima sulfa y no tanto en la peni como se daba en los niños menores a 6. Bueno, estos resultados son del Hospital Julio Perrando, son resultados del Streptococcus pneumoniae aislados en el 2021. Vemos que fueron 4 pacientes, 2 en bacteriemia y 2 en meningitis, y con los serotipos 24A, 3 y 9N. Si bien el 3 y el 9N están incluidos en la vacuna polisacárida, teniendo en cuenta la edad de estos pacientes, no se considerarían que estarían vacunados, ya que la vacuna fue incorporada recién en el 2013 y para mayores de 65 años. Solo el 24A no estaría involucrado en ninguna, sería un serotipo no vacunal porque no está involucrado ni en la vacuna conjugada ni en la vacuna polisacárida. Y comparando con los resultados obtenidos en el hospital pediátrico, doctor Abelino Castellán, en niños de hasta 12 años, con diagnóstico de sepsis, meningitis, peritonitis, vemos que todos los serotipos obtenidos de estos aislamientos no están incorporados en la vacuna conjugada que se debería haberle dado a los 2, 4 y 12 meses.
Entonces, como conclusiones, el neumococo es un importante agente causal de infecciones, tanto invasivas como no invasivas, que es importante conocer el nivel de resistencia a los betalactámicos principalmente para poder así establecer el tratamiento, que hay una disminución constante de los serotipos vacunales y un aumento de los serotipos no vacunales, principalmente el 24, y que la resistencia principalmente a PENI, a eritro y a tetra se asocia en el periodo postvacunal y se asocia a los serotipos no vacunales como el 24, el 19A y el 14. Y por otro lado,